生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo final. Aunque Luffy creciera más rápido, ¿de verdad crees que podría superar a Byakuya? Shanks permaneció en silencio. Byakuya era solo 2 años mayor que Luffy, pero la diferencia en su fuerza era como la noche y el día. Tienes razón. Por el bien de nuestros ideales, haremos una última apuesta. Shanks reunió a su tripulación y anunció su siguiente movimiento. Aunque Lucky Rocks y los demás estaban sorprendidos por la conexión de Shanks con los 5 ancianos, habían estado con él durante años y entendían sus verdaderas intenciones. Sin dudarlo, se comprometieron a seguirlo hasta la línea roja. Shanks llevó a Yasopp a un rincón apartado mientras la tripulación se preparaba para zarpar. Ace ha recuperado la memoria desde que despertó. Yasopp negó con la cabeza. Todavía no. Solo recuerda que es Ace y que tiene 2 hermanos menores. Un destello de tristeza brilló en los ojos de Shanks, pero también hubo un indicio de alivio. Suspiró y murmuró, tal vez sea lo mejor. Si Ace supiera que Byakuya mató a Barba Blanca, buscaría venganza, lo que no sería diferente a tirar su vida a la basura. Con su pérdida de memoria, al menos ese desastre pudo evitarse. Todo había sido una coincidencia. En aquel entonces, Ben Beckman había predicho que el gobierno mundial explotaría la conexión de Ace con Barba Blanca, usándola para hacer que Barba Blanca atacara a la organización nocturna. Actuando con cautela, Shanks llevó a su tripulación a la isla Gal después de recibir información de que la organización nocturna estaba allí. Sin embargo, llegaron justo un momento tarde, solo para presenciar a Ace caer al mar desde la distancia. Ordenaron a un miembro de la tripulación de Fishman que se sumergiera y lo rescatara sin dudarlo. Cuando sacaron a Ace del agua, ya estaba en coma profundo. Incluso después de un extenso tratamiento por parte del médico del barco, nunca recuperó la conciencia. Shanks decidió mantener en secreto la supervivencia de Ace, tal como el gobierno mundial esperaba que Barba Blanca se encargara de Byakuya. Al final, sin embargo, los piratas de Barba Blanca fueron aniquilados a manos de Byakuya. Shanks dudó un buen rato antes de tomar una decisión. Yasopp, esta vez no nos acompañarás a la línea roja. Yasopp quedó atónito, sin saber por qué Shanks había tomado tal decisión. Deberías llevar a tu hijo Ace de vuelta a East Blue. Es hora de compensar todos los años que has estado lejos de tu hijo. Capitán, Shanks le dio una palmadita en el hombro a Yasopp y dijo. En aquel entonces, elegí salvar a Luffy en lugar de Usopp. Te lo debo. Considéralo mi forma de compensarte. Los ojos de Yasopp se llenaron de lágrimas. Habiendo presenciado a Byakuya aniquilar sin ayuda de nadie a 3 tripulaciones piratas de nivel emperador, entendió lo que significaba poner un pie en la línea roja esta vez. Originalmente había planeado pedirle a Shanks que dejara que Usopp se llevara a Ace y escapara, pero nunca esperó que Shanks los enviara lejos a los 3. Con una carcajada, Shanks dijo, basta de sentimentalismo. En cuanto nos vayamos, llamaremos la atención de la organización nocturna. Cuando la batalla esté a punto de comenzar, lleva a Ace y Usopp a través de la isla Gyojin y abandona el Nuevo Mundo. Jinbe, el caballero del mar, es amigo de Ace. Él te ayudará. Yasopp asintió con firmeza. Entendido. Mientras los piratas pelirrojos empacaban y se preparaban para partir, el gobierno mundial también hizo preparativos. Bajo órdenes directas, toda la fuerza de la marina comenzó una reorganización a gran escala, abandonando las bases de las filiales regionales y llamando a todos los soldados de élite para su despliegue. Mientras estaba de permiso en el East Blue, incluso Garp recibió una orden urgente exigiendo su regreso inmediato al cuartel general de la Marina. Si no cumplía, se le revocaría el título de héroe de la Marina. Com, que supervisaba todas las fuerzas militares, sabía que tal medida provocaría el descontento tanto de Garp como de los marines.
Sin embargo, simplemente no le importaba. Si podían eliminar a Byakuya y a la organización nocturna, las objeciones de Garp eran irrelevantes. Si fracasaran, su insatisfacción de todos modos carecería de sentido. Mientras tanto, agentes de las organizaciones del PC que habían sido desplegados en todo el mundo también regresaban apresuradamente a Merigeoise. Todo el océano podía sentir la tensión de la guerra inminente. Cuando las palabras de Byakuya en el archipiélago Sabaody se extendieron por todas partes, el mundo rápidamente se dio cuenta de que la batalla final para determinar el destino de los mares estaba a punto de comenzar. Nadie se sorprendió. La fuerza de Byakuya era innegable, y era solo cuestión de tiempo antes de que se enfrentara al gobierno mundial. Simplemente no esperaban que sucediera tan pronto. La cuenta regresiva había comenzado, y con cada segundo que pasaba, la tensión en el mundo crecía. Para demostrar su absoluta confianza en la victoria, los 5 ancianos transmitieron toda la batalla en vivo al mundo, mostrando el poder abrumador del gobierno mundial. En vísperas de la batalla decisiva, el mundo finalmente vio el alcance de los preparativos del gobierno mundial. La línea roja estaba rodeada por 100.000 soldados de élite de la Marina estacionados en el perímetro exterior, comandados por contraalmirantes de la Marina. La segunda línea defensiva estuvo formada por 19 vicealmirantes de Marina y los miembros de élite del CP-1 al CP-9. Aunque Byakuya había aniquilado previamente al CP-8 y al CP-9, desde entonces el gobierno mundial había reclutado nuevos miembros para reemplazarlos. Moviéndose más hacia el interior, el almirante de flota Sakazuki se encontraba en el centro de las defensas, flanqueado por los almirantes Green Bull y Kizaru, junto con el héroe marino Garp y el exalmirante de flota Sengoku. Frente a los marines se encontraba el enigmático CP-0. Con Zero Tuo ya muerto, quedaban 9 miembros, y el aura de su líder era comparable a la de los almirantes de la Marina. En el centro de todo, supervisándolo todo, estaba el comandante en jefe Kon. Aunque el gobierno mundial se refería a sus fuerzas como los 3 ejércitos, solo los marines eran verdaderamente formidables. Al mismo tiempo, el ejército y la fuerza aérea eran considerablemente más débiles y carecían del poder para marcar una diferencia. Si las 3 ramas militares del gobierno mundial hubieran sido igualmente poderosas, la gran era pirata nunca habría sacudido al mundo como lo hizo. Para sorpresa de todos, los restos de los piratas pelirrojos, uno de los 4 emperadores originales, también aparecieron en la línea roja. Aunque no estaban directamente junto a los marines o los agentes del CP, su presencia dejaba claro que se habían aliado con el gobierno mundial. Una tripulación de Yonko aliada del gobierno mundial habló mucho sobre la inmensa amenaza de Byakuya y la organización nocturna. En el Nuevo Mundo, en la antigua base G5, Luxi se volvió hacia Byakuya y le preguntó: «Señor Byakuya, Dragón planea usar nuestra batalla como una oportunidad para tomar el control de los 3 mares restantes e incluso avanzar a la primera mitad de Grand Line. Él espera que podamos proporcionarle una gran cantidad de corazones de justicia como apoyo y promete devolvernos las frutas del diablo que nos deben más tarde». En él se burló, visiblemente disgustado. El ejército revolucionario sí que sabe aprovecharse de las situaciones. Mientras nosotros luchamos frontalmente contra el gobierno mundial, ellos se quedan de brazos cruzados y se apropian de territorios. Y ahora quieren reconocimiento. ¿Acaso esperan que todo les salga bien? Ignorando en él, Luxi continuó: «Señor Byakuya, ¿se lo prestamos o no?» Byakuya rió entre dientes. «Por supuesto que se lo prestamos». Si Dragón hubiera trabajado tan duro para apoderarse de nuevos territorios, Byakuya naturalmente habría estado feliz de ayudar. Después de todo lo que Dragón capturaría en última instancia le pertenecería. Como lo prometió, Byakuya lideró a los miembros de la organización nocturna, volando por el cielo hacia Merigeoise. El gobierno mundial ya se había preparado desde hacía tiempo y había estacionado sus fuerzas en el lugar. Los 5 ancianos aparecieron ante el mundo por primera vez, sentados en la posición más alta dentro de las filas internas. Esta era una batalla que decidiría el destino de los mares. Bajo ellos, Garp y Sengoku se encontraban uno al lado del otro.
Garp se volvió hacia Sengoku y le preguntó: Sengoku, ¿planeas luchar contra Byakuya hasta la muerte? Sengoku miró a Garp y respondió: ¿qué opción tenemos? Somos marines, después de todo. No digas que no te lo advertí, pero la verdadera fuerza de Byakuya puede superar por mucho la nuestra. Si nosotros, los viejos, nos enfrentamos a él, probablemente terminaremos como Barba Blanca, muertos de un solo golpe. Si el gobierno mundial no tiene alguna carta de triunfo oculta, esta batalla ya está perdida. Sengoku suspiró. ¿Crees que no sé lo poderoso que es Byakuya? Pero en esta situación, si no actuamos, el gobierno mundial nos eliminará primero. Garp asintió repetidamente. La postura del gobierno mundial esta vez fue realmente inflexible. Mientras hablaban, Byakuya lideró la organización nocturna desde el Nuevo Mundo, volando hacia Merigeoise. Byakuya siempre había favorecido una fuerza de combate de élite, dejando atrás a los débiles y prescindibles. Pero incluso con este grupo selecto, la alineación de la organización nocturna era formidable. Con la incorporación de Kusan, ahora contaban con 5 luchadores de nivel almirante. Sepir, Iso, Kusan, Tatsumaki y Sonic. Luxi, Enel, Lau y otros estaban cerca del nivel almirante. Cuando Byakuya y sus seguidores aparecieron vestidos con túnicas negras, inmediatamente llamaron la atención de todos los presentes. El contraste entre ambos bandos era sorprendente. Numéricamente, el gobierno mundial tenía una ventaja abrumadora. Cada miembro de la Organización de la Noche se enfrentaba a decenas de miles de marines. Byakuya miró a los 5 ancianos y rió entre dientes. ¿Era necesario traer a tantos marines solo para enviarlos a la muerte? El comandante en jefe Kon se puso de pie y gritó: Byakuya. Solo porque derrotaste a 3 tripulaciones piratas de nivel emperador, no creas que puedes menospreciar al gobierno mundial. Byakuya fingió sorpresa. ¿Yo? ¿Despreciarte? Podría haber venido solo y ocuparme de esto, pero traje a toda esta gente. ¿No es eso prueba de lo en serio que te tomo? Desde que reveló su identidad como líder de la organización nocturna, Byakuya solo se ha vuelto más descarado. Pero tenía toda la razón. Nadie podía hacer nada al respecto. Kon resopló con frialdad. Al ver que los 5 ancianos no tenían intención de entablar una conversación, inmediatamente ordenó: ataquen. Espera. Byakuya interrumpió, volviendo su mirada hacia Sengoku y Garp. Exalmirante de flota Sengoku, vicealmirante Garp, no es necesario que se involucren en esta batalla. Yo mismo fui marine y no tengo ningún deseo de masacrar marines innecesariamente. Si se llevan a los que no están dispuestos a luchar y se van antes de que comience la batalla, les garantizaré su seguridad. Sepir y Kusan también dieron un paso adelante para persuadirlos. Las palabras de Byakuya oscurecieron el rostro de Ko mientras gritaba: Sengoku. Garp. Has servido como marine durante décadas. No olvides tu deber y tu misión. A Byakuya no le importaba cómo eligieran. Ya les había dado una oportunidad. Si no la aprovechaban, no tendría piedad. Después de todo, esto también era una fuente de energía mundial para él. Por las expresiones de Garp y Sengoku, era evidente que las palabras de Byakuya los conmovieron. Muchos marines que no tenían ningún deseo de luchar contra Byakuya, Sepir y Kusan también dudaron, como si estuvieran esperando que Sengoku y Garp se movieran antes de seguir su ejemplo. El almirante de flota Sakazuki no esperaba que Byakuya dijera algo así. E inmediatamente dio la orden para evitar que Sengoku y Garp tomaran una decisión irracional. Todos los marines, ataquen. Ataquen. Byakuya ordenó fríamente en respuesta. La batalla estalló cuando los combatientes de ambos bandos se enfrentaron. Kizaru y Toro Verde no tuvieron más remedio que enfrentarse. Iso avanzó para contener a Kizaru mientras Kusan se enfrentaba a Toro Verde. Sepir se acercó a Sengoku y Garp, no para luchar, sino para convencerlos de que se retiraran. A nuestra edad, nuestros cuerpos no están preparados para este tipo de lucha, comentó Sepir. Tatsumaki y Sonic lideraron sus fuerzas contra los 19 vicealmirantes de élite de la marina, incluidos candidatos formidables como Momo Usagi y Chatón.
Ambos bandos lucharon con fiereza, con fuerzas muy igualadas. Mientras tanto, frente a Byakuya estaban Sakazuki, Kom, Reichi, Shanks y Ben Beckman. Byakuya se giró hacia Shanks y se burló. Entonces, la pequeña rata finalmente decidió mostrarse. Shanks mantuvo la calma a pesar de las burlas de Byakuya. ¿Sabes de qué me arrepiento más estos últimos días? ¿Qué? Preguntó Byakuya. Que no me esforcé al máximo para matarte cuando nos conocimos en la aldea fosa. Si te hubiera aplastado antes de que pudieras crecer, el mundo no estaría sumido en este caos. Había un profundo pesar en la voz de Shanks. Byakuya rió entre dientes. ¿En serio crees que no podría haberte vencido entonces? Simplemente decidí no revelar mi verdadero poder para no interrumpir mis planes. Shanks negó con la cabeza. No tiene sentido hablar ahora. Que esta batalla decida nuestro destino. Corrección, dijo Byakuya con una sonrisa. Solo tuyo. Byakuya. Hoy mueres. El puño derecho de Sakazuki se transformó en magma abrasador, y gotas de roca fundida cayeron sobre el campo de batalla. El puño de magma de Sakazuki se estrelló contra el suelo, derritiendo un profundo cráter. Perro del infierno. Su brazo infundido de magma se extendió rápidamente, tomando la forma de la cabeza de un enorme sabueso, cargando hacia adelante con una velocidad y un poder aterradores. Esta misma técnica una vez le voló la mitad de la cabeza a Barba Blanca, un testimonio de cuán desesperadamente luchaba Sakazuki. Sin embargo, cuando el Elone se acercaba a Byakuya, fue detenido abruptamente por una fuerza invisible. Byakuya sacó tranquilamente un par de guantes de su abrigo y se los puso, murmurando. Esperaba tener una pequeña charla, pero si tienes tanta prisa por morir, no te detendré. Kom, conocido como Hueso de Acero, poseía los poderes de la fruta acero, que le permitía transformar todo su cuerpo en acero indestructible y le otorgaba una inmensa fuerza. Su puño derecho brillaba con un brillo metálico, reforzado aún más por una capa de color púrpura oscuro de haki de armamento, mientras lanzaba un puñetazo feroz a Byakuya. Este fue el primer ataque con toda su potencia del excomandante en jefe de la infantería de marina en más de una década. Byakuya parece tener algún tipo de barrera invisible, advirtió Sakazuki. Primero tenemos que abrirnos paso. Ben Beckman levantó su rifle con el brazo izquierdo y disparó una bala dorada directo a la cabeza de Byakuya, usando claramente una de sus cartas de triunfo. Shanks, envolviendo a Gripón en una densa capa de haki del conquistador, atacó con un ataque tan rápido como un rayo. Mientras tanto, el silencioso Reichi se agachó de repente, presionando ambas manos contra el suelo mientras susurraba. Muro de roca. Al instante, la tierra bajo los pies de Byakuya tembló violentamente, y 4 enormes paredes de roca, cada una de más de 100 metros de ancho, se alzaron hacia arriba, sellándolo por todos lados, excepto por una, que quedó abierta para concentrar el asalto combinado de los 5 guerreros. En comparación con las otras batallas de nivel almirante que se desarrollaban a su alrededor, este enfrentamiento contra Byakuya fue por lejos el más intenso. Al observar las paredes de roca que se elevaban, Byakuya se rió entre dientes y dijo: El gobierno mundial ha gobernado los mares durante tanto tiempo, supongo que tienes algunos ases bajo la manga. Pero después de hoy, nada de eso importará. Levantó casualmente su dedo índice derecho y señaló hacia Ben Beckman. Un fino rayo de energía salió disparado, vaporizando instantáneamente la bala dorada en el aire antes de continuar su camino mortal hacia la frente de Beckman. Sintiendo una abrumadora sensación de peligro por el ataque entrante, los ojos de Beckman se abrieron, pero el rayo se movió a una velocidad más allá de su comprensión. La expresión de Shanks cambió drásticamente al intentar interceptarlo, pero fue demasiado tarde. El rayo de energía atravesó el cráneo de Ben Beckman en un instante. El rayo no se detuvo allí. Continuó hasta la lejana Tierra Santa de Mer y Geoise, impactando en lo profundo del extenso complejo del palacio. Auge. Se produjo una explosión masiva, lanzando una imponente nube de hongo al cielo. Innumerables palacios se derrumbaron, e incluso la propia línea roja tembló. Al observar la escena, Byakuya arqueó una ceja con cierta sorpresa.
Vaya, debo decir que el cañón rugiente de la estrella colapso de Boros es bastante impresionante. Incluso bajé la potencia al 10% solamente, pero aún así dejó una huella considerable. Esto era de esperar. El ataque con toda su potencia de Boros podría arrasar la superficie de un planeta o incluso destruirlo por completo. Incluso con poder minimizado, aniquiló a un guerrero de nivel emperador sin esfuerzo y provocó una explosión masiva. La enorme diferencia de fuerza entre Byakuya y sus oponentes era asombrosa. Shanks, contemplando el cuerpo sin vida y decapitado de Ben Beckman, lanzó un rugido furioso. Su presencia se volvió aún más amenazante a medida que emanaba una intención asesina. Byakuya, te mataré. Gripón, ahora imbuido de una capa tan intensa de Haki del Conquistador que la espada en sí ya no era visible, atacó con todas sus fuerzas. Sin embargo, para sorpresa de todos, Byakuya no usó su barrera psíquica invisible para bloquear el ataque como lo había hecho antes. En lugar de eso, decidió recibir de frente el ataque con toda la fuerza de Shanks. Cuando Gripón golpeó el hombro de Byakuya, los ojos de los otros 3 guerreros se iluminaron con esperanza, e incluso los 5 ancianos que observaban desde arriba se tensaron con anticipación. Este fue el ataque furioso y con toda la potencia de un emperador como Shanks, un ataque que incluso a ellos les costaría resistir. Sin embargo, Byakuya, arrogantemente, había decidido tomarlo directamente. Si este ataque pudiera herirlo, rompería el mito de su invencibilidad y les levantaría la moral. Pero cuando Gripón conectó con el cuerpo de Byakuya, la expresión de Shanks se retorció de horror. Su ataque más fuerte solo había logrado cortar un desgarro superficial en la capa negra de Byakuya. Ni siquiera le había dejado una marca blanca en la piel. Por sí solo, no le había causado ningún daño real. Sintiendo una abrumadora sensación de crisis, Shanks intentó retirarse instintivamente. Pero en el siguiente instante, la mano de Byakuya se disparó y lo agarró por la garganta, levantándolo sin esfuerzo en el aire. Bajo el monstruoso agarre de Byakuya, Shanks apenas podía moverse, su cuerpo estaba completamente impotente. La fría voz de Byakuya resonó. A partir de hoy, la era de los 4 emperadores termina por mi mano. Con esas palabras, apretó con más fuerza, y el cuello de Shanks se quebró con un crujido espantoso. Su cuerpo sin vida cayó inerte al suelo. La era de los 4 emperadores termina con la muerte de Cabeza Roja, Shanks. Nadie podría haber predicho que 2 guerreros de nivel emperador caerían a manos de Byakuya en tan solo unos minutos. En comparación con su batalla, las otras peleas no parecían más que un juego de niños. Esto fue especialmente cierto para Zephyr, Garp y Sengoku, quienes se destacaron en medio del caos, observando todo desarrollarse como espectadores. Garp, al ver a Shanks, el hombre que odiaba, morir a manos de Byakuya, sintió una extraña sensación de satisfacción y casi aplaudió. Sin ese bastardo de Shanks, Luffy no habría estado obsesionado con convertirse en el rey de los piratas. Por fin, el alborotador se había ido. Garp preguntó confundido. Zephyr, ¿cómo demonios es Byakuya tan terriblemente fuerte? Al escuchar la pregunta, Zephyr inmediatamente hinchó el pecho con orgullo. Sengoku puso los ojos en blanco y miró a Zephyr con desprecio. Viejo tonto, no me digas que eres lo suficientemente desvergonzado como para reclamar a Byakuya como tu estudiante. Sin dudarlo un instante, Zephyr respondió. No es así. Garp se burló y lo expuso sin piedad. Déjalo ya. Con la fuerza de Byakuya, podría golpearte hasta matarte con un dedo. Y aún así, ¿tienes las agallas de llamarte su maestro? Tras intercambiar algunas bromas, los 3 se pusieron serios. Zephyr se volvió hacia sus antiguos camaradas y les aconsejó. Con el poder de Byakuya, su victoria es inevitable. Si seguís luchando, lo único que conseguiréis es aumentar las bajas innecesarias de los marines. Tanto Sengoku como Garp entendieron esto, pero dar ese paso significaba traicionar al gobierno mundial y abandonar las creencias que habían mantenido desde la infancia. Después de un momento de silencio, Sengoku habló con voz profunda. Zephyr, tal vez tengas razón en esto. Los ojos de Garp se abrieron de sorpresa. Sengoku.
Pero la expresión de Sengoku se volvió aún más firme. He tomado mi decisión. En respuesta a su llamado, muchos marines, especialmente aquellos reacios a luchar contra la organización nocturna, siguieron inmediatamente su ejemplo. En lo alto, los 5 ancianos estaban furiosos ante esta visión y reprendieron airadamente a Sengoku. Como exalmirante de la flota de la marina, ¿está usted eligiendo traicionar al gobierno mundial y deshonrar a los marines? Antes de que Sengoku pudiera responder, Byakuya se rió entre dientes y dijo: la verdadera desgracia es que siguen siendo los perros falderos del gobierno mundial. Organización nocturna, escuchen mi orden. Perdonen a quienes se retiran. Sakazuki, enfurecido por la vacilación entre los marines, rugió: no olviden su deber como marines. Soy el verdadero almirante de flota. Atención, marines. Los traidores serán ejecutados en el acto. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Byakuya pateó a Reichi sin esfuerzo hasta matarlo y dio un paso adelante, diciendo fríamente: ¿olvidaste tu posición? Sigues actuando duro frente a mí. Sakazuki lo ignoró y lanzó un furioso ataque, gritando: Crimson Lotus Alone. Su brazo cubierto de magma una vez más se transformó en la forma de un perro feroz, sus colmillos fundidos apuntando hacia la cabeza de Byakuya. Pero con un revés casual, Byakuya desvió el ataque entrante y, completamente imperturbable por el calor del magma, agarró la extremidad infundida de lava de Sakazuki. Una fuerza aterradora recorrió el cuerpo de Sakazuki, extendiéndose rápidamente desde su brazo derecho. El dolor insoportable torció su expresión en agonía. Apretando los dientes, tomó una decisión despiadada. Abandonó su brazo para escapar del agarre de Byakuya. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, un puño apareció de repente ante sus ojos, creciendo increíblemente grande al instante. El tiempo pareció detenerse. En ese fugaz instante, Sakazuki incluso pudo distinguir los intrincados patrones de los guantes de Byakuya. Entonces, con un crujido seco, la oscuridad consumió su visión. Un dolor agudo lo golpeó, y al segundo siguiente, perdió el conocimiento. Kom, respirando con dificultad, observaba horrorizado la escena que tenía ante sí. El almirante de la flota de la marina, Sakazuki, acababa de morir de un solo puñetazo. Pero antes de que Kom pudiera reaccionar, ese mismo hombre monstruoso apareció ante sus ojos. Y, al igual que Sakazuki, corrió la misma suerte. En ese momento, los 5 guerreros de primer nivel que habían asediado a Byakuya fueron aniquilados. Todos los presentes entendieron que mientras Byakuya permaneciera en pie, la organización nocturna no podía ser derrotada. Hoy marcaría su caída a manos de Byakuya a menos que el gobierno mundial tuviera una carta del triunfo oculta. Los 5 ancianos miraron el campo de batalla frente a ellos y dejaron escapar un profundo suspiro. A pesar de todos sus preparativos, todavía habían llegado a este punto. Los 5 se levantaron repentinamente de sus asientos y se arrodillaron hacia atrás, declarando en voz alta: damos la más humilde bienvenida a la intervención del señor Inu. Sus acciones impactaron a todos. Nadie hubiera imaginado jamás que los 5 ancianos, las máximas autoridades del mundo, se arrodillarían ante otro. La importancia de la persona ante la que se arrodillaban era indudable. La expresión de Sengoku se ensombreció al instante. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Al notar la reacción de Sengoku, Sepir inmediatamente preguntó: Sengoku, ¿sabes quién es este Imu del que están hablando? Sengoku dudó antes de responder. Si mi suposición es correcta, Imu debería ser el líder de los nobles mundiales que formaron el gobierno mundial hace 800 años. Sepir se quedó atónito. ¿Hace 800 años? ¿Dices que vivió 8 siglos? Es imposible. Sengoku asintió lentamente. No es del todo imposible. Algunas de las frutas del diablo más poderosas otorgan habilidades que superan las limitaciones humanas. Luego desvió su mirada hacia Lau, que estaba no muy lejos. Por ejemplo, la Opeote no Mi puede, a costa de la vida del usuario, realizar la operación de la juventud inmortal, otorgándole la vida eterna. Sepir comprendió de inmediato las implicaciones.
La fuerza de Imu debe ser inimaginable si ese es el caso. 800 años serían tiempo suficiente para que alguien cultivara un poder más allá de la comprensión. Especialmente porque Imu no era solo un guerrero inmortal. Era el verdadero gobernante del mundo y controlaba todos los recursos del mar. La combinación de estos dos factores de repente hizo que Sepir se preocupara. ¿Byakuya sería rival para Imu? Cuando los 5 ancianos terminaron de hablar, una sombra apareció repentinamente desde las profundidades de la habitación de flores de Mary Geoise, apareciendo sobre ellos instantáneamente. La figura no era especialmente alta, pero exudaba un aura de suprema nobleza. En su mano sostenía una espada larga y antigua, cuyo diseño databa de siglos atrás. Adornos de oro corrían a lo largo de la hoja como un dragón enroscado, y una piedra preciosa impecable estaba incrustada en la empuñadura. Byakuya examinó a Imu con curiosidad. Si no se equivocaba, este era el verdadero jefe final del mundo pirata. Todo el cuerpo de Imu estaba oculto bajo una túnica gris plateada que fluía, y una máscara blanca cubría su rostro, dejando solo 2 agujeros en forma de cruz sobre los ojos. Aquellos ojos, llenos de una indiferencia y una sabiduría sin límites, parecían haber presenciado el paso de incontables eras. Era comprensible. Después de todo, se trataba de alguien que había vivido 8 siglos. No había casi nada en el mundo que no hubiera visto. Tanto los que estaban en el campo de batalla como los innumerables espectadores que miraban la transmisión tenían sus miradas fijas en aquel a quien los 5 ancianos se habían referido como Imu, el verdadero soberano del mar. Con la llegada de Imu, el campo de batalla adquirió una atmósfera completamente diferente. Si bien el poder de Byakuya había excedido durante mucho tiempo la comprensión de todos, también lo había hecho la existencia de Imu. Byakuya solo tenía 21 años, mientras que Imu tenía más de 800, al menos 40 veces su edad. Era difícil predecir quién ostentaba el mayor poder. La tensión se apoderó del campo de batalla, especialmente entre los marines que habían decidido seguir el liderazgo de Sengoku. Si Byakuya y la organización nocturna cayeran aquí, serían tildados de traidores al gobierno mundial y se enfrentarían a un destino inimaginablemente sombrío. Rompiendo el pesado silencio, Byakuya habló primero, con un tono lleno de curiosidad. Oye, ¿eres hombre o mujer? ¿Por qué no te quitas esa máscara o al menos muestras algún tipo de rasgo para que podamos saberlo? Sus palabras rompieron al instante la tensa atmósfera. Todos se giraron a mirarlo con total incredulidad. Sepir casi maldijo en voz alta. Este mocoso todavía actuaba tan despreocupadamente en un momento tan crucial. ¿No se dio cuenta de la importancia de la persona que estaba frente a él? Al escuchar las palabras burlonas de Byakuya hacia Imu, los 5 ancianos inmediatamente perdieron la compostura. El anciano rubio señaló a Byakuya y lo reprendió. Traidor al gobierno mundial. ¿Cómo te atreves a mostrarle tanta falta de respeto al señor Imu? Hoy, tú y la organización nocturna enfrentarán un castigo divino. Byakuya se burló. Te pedí tu opinión. Estoy hablando con tu antepasado, no te metas. Tan pronto como terminó de hablar, Byakuya señaló casualmente con un dedo al anciano rubio. Una poderosa ola de energía estalló, abalanzándose instantáneamente hacia él. Al instante siguiente, se escuchó un nítido choque. Sonido metálico. La espada de Imu bloqueó la onda de energía de Byakuya. Esto fue impactante, considerando que Byakuya acababa de usar la misma técnica para matar sin esfuerzo a Ben Beckman, tomando incluso a Shanks con la guardia baja. Sin embargo, Imu lo había interceptado fácilmente, demostrando un nivel de poder insondable. El anciano rubio, con el rostro lleno de miedo, se arrodilló ante Imu y expresó su gratitud. Gracias, señor Imu, por salvarme la vida. Imu permaneció tranquilo mientras miraba a Byakuya y dijo, tu fuerza es realmente impresionante. Haber alcanzado este nivel a tan temprana edad, eres comparable a como era yo hace 400 años. El mar realmente cría guerreros poderosos. Sus palabras revelaron 2 verdades aterradoras. En primer lugar, la fuerza de Byakuya era innegablemente formidable.
A los 21 años, ya había alcanzado un nivel comparable al de Imu, de 400. En segundo lugar, Byakuya todavía no era rival para Imu, porque Imu ya tenía más de 800 años. Esta revelación sumió a Sengoku y a los demás en la desesperación total. No tenían esperanza si ni siquiera Byakuya era lo suficientemente fuerte como para derrotar a Imu. Muchos soldados de la marina comenzaron a lamentar sus decisiones anteriores, preguntándose por qué no habían permanecido simplemente leales al gobierno mundial. En realidad, nadie podría haber anticipado que el gobierno mundial hubiera estado escondiendo un monstruo tan antiguo. A partir de hoy, su dominio sobre los mares quedaría consolidado y nadie se atrevería a desafiar su gobierno. Entonces Imu preguntó, ¿cuál es tu nombre? Byakuya, respondió. Imu miró más de cerca a Byakuya y notó que no llevaba un sombrero de paja similar al enorme que se guardaba en la habitación de las flores. Sorprendido, Imu preguntó, ¿no eres del clan de...? Byakuya rió entre dientes. ¿Y qué? ¿Necesitas ser miembro del clan de o llevar un sombrero de paja para ser digno de atacar a Mary Geoise? Él sabía exactamente qué era lo que le causaba curiosidad a Imu. Aunque la historia original de One Piece no había concluido antes de su llegada, e Imu solo había aparecido brevemente, aún se podían inferir ciertas cosas. Imu parecía apuntar a aquellos con dos rasgos distintos. Pertenecer al clan de y usar un sombrero de paja como el de Joy Boy, que llevaba Luffy. Era cuestión del destino. De repente, a Imu se le ocurrió una idea. Como no eres del clan de, no tengo motivos para aniquilarte. Tu fuerza aún es muy inferior a la mía, y sería un desperdicio matarte tan fácilmente. ¿Por qué no te unes al gobierno mundial? Solo responderás ante mí y tu estatus será igual al de los 5 ancianos. Byakuya sonrió con suficiencia. He matado a muchos miembros del gobierno mundial, ¿sabes? Imu permaneció imperturbable. Esos inútiles estaban destinados a morir tarde o temprano. Cada pocos años, surgen nuevos del mar. Durante los últimos 8 siglos, Imu se había vuelto indiferente a las vidas de sus subordinados. Lo único que realmente le preocupaba era la llegada del predestinado niño de la liberación profetizado hacía 800 años. Como Byakuya no era esa persona, no estaba destinado a ser eliminado. En cambio, si Imu pudiera poner a Byakuya bajo su control, resultaría útil al tratar con el verdadero niño de la liberación en el futuro. Byakuya observó la confianza de Imu y no pudo evitar reír. ¿Seguro que no te equivocas en algo? ¿De verdad crees que eres más fuerte que yo? El cañón rugiente destroza estrellas que acababa de disparar era una versión reducida al 10% de su potencia máxima. Si lo desatara con toda su fuerza, todo el planeta quedaría destruido, sin dejar espacio para que este antiguo fósil siguiera presumiendo. Imu permaneció tranquilo y dijo con indiferencia. La confianza es buena para los jóvenes, pero demasiada confianza se convierte en arrogancia. Byakuya curvó el dedo, indicándole a Imu que se acercara. Si crees que soy arrogante, ¿por qué no lo pruebas tú mismo? Has perdido tu oportunidad de vivir, respondió Imu con su habitual tono distante, como si nada pudiera conmover sus emociones. Guarda esas palabras para ti. De repente, Byakuya apareció ante Imu, retirando su brazo derecho antes de lanzar un poderoso puñetazo. Golpe serio. Imu, lleno de confianza, no esquivó y en su lugar levantó su espada para bloquear. Sin embargo, al segundo siguiente, su compostura se quebró y su voz se llenó de sorpresa. ¿Cómo puede ser tu fuerza tan abrumadora? La antigua espada larga en su mano se hizo añicos instantáneamente bajo el golpe de Byakuya, dejando escapar un gemido triste. La fuerza imparable del puñetazo cayó directamente sobre Imu, enviando un poder inimaginable a través de cada célula de su cuerpo. Imu dejó escapar un grito de agonía antes de ser completamente aniquilado en una niebla de sangre. La onda expansiva del golpe continuó hacia adelante, acabando con los 5 ancianos, la otrora próspera Mary Geoise y todos los dragones celestiales que residían allí. Entonces Byakuya pisó el suelo con su pie derecho, provocando que toda la línea roja temblara violentamente.
Con él en el centro, la sección de la línea roja donde una vez estuvo Mary Geoise se desmoronó y se hundió en el océano. Mientras tanto, la isla Gyojin, escondida a 10.000 metros bajo el mar, comenzó a elevarse desde las profundidades. Se fusionó a la perfección con la mitad restante de la línea roja, formando un nuevo continente ante los ojos de todos. Había pasado un mes desde la legendaria batalla que decidió el destino de los mares. En esa época, con la victoriosa organización nocturna y los marines persiguiendo sin descanso a cualquier oposición restante, nadie se atrevía a llamarse pirata nunca más. El mundo se dividió en 4 territorios principales. El Nuevo Mundo estaba gobernado por la organización nocturna, la línea roja y la isla Gyojin se convirtieron en el dominio del gobierno del Nuevo Mundo, la primera mitad de Grand Line permaneció bajo control de la marina y los 4 mares pertenecían al ejército revolucionario. Sin embargo, todo cambió cuando el único dios de los mares, Byakuya, hizo su decreto. Unió por la fuerza las 4 facciones y creó una sola nación para gobernar el mundo entero, el reino de Beart. Byakuya se convirtió en su primer rey, y Koby fue designado personalmente como su sucesor, nombrándolo el segundo rey. Después de 20 años de su mandato, un enorme vacío negro apareció en el cielo, visible para todos. Sin dudarlo, el rey Byakuya, acompañado de sus numerosas reinas, se adentró en el abismo, convirtiéndose en una leyenda registrada en los anales de la historia. Nadie sabía a dónde había ido. Quizás más allá de ese agujero negro se encontraba otro mundo donde Byakuya forjaría una nueva leyenda. Pero ¿quién podía asegurarlo? Final del capítulo.